Los cambios constantes de nuestra existencia llegan a diario en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando no estamos preparados para tomar decisiones? En un mundo donde aparentemente todos debemos conocer nuestro sitio, ¿qué hacer cuando sentimos que no encajamos en ningún lado? ¿Me pasará esto solo a mí? ¿Alguien tendrá las mismas inquietudes que yo? ¿Estaré en lo correcto? ¿Hay algo mal conmigo? No lo sé. Aquí queremos contarte lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal está bien. Bienvenidos a el episodio 13 de Lo Poco que Sabemos. Estamos muy contentas de hablarte. Te pedimos de antemano una disculpa por haberte abandonado tanto en redes sociales y bueno, no tuvimos episodio la semana pasada, pero bueno, es que nos tocó la segunda dosis de la vacuna y bueno, la verdad es que yo la sentí más potente que la vez pasada. De hecho, apenas estoy como recuperándome al 100. ¿Y a ti cómo te fue, Carlita, con la Sputnik? Hola Fer, un gusto saludarte a ti en un episodio más de su podcast, Lo Poco que Sabemos. Y también a ustedes, mi querida familia, como dice Fer, una disculpa por dejarlos abandonados un poquito, pero sí, la verdad es que esta segunda dosis estaba tan potente que casi nos desmayamos. Realmente sí fue una vacuna, pues, pues que sí nos llegó a afectar en cierto sentido a Fer y a una servidora, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya estamos vacunados. Esperemos que ustedes también ya se hayan vacunado y si no se han vacunado, pues esperemos que se vacunen lo antes posible por todos aquellos que no pudieron vacunarse y pues que ya están descansando pues en el cielo, ¿no? Exactamente, siempre hemos sido como, ¿cómo se dice? Promovido la salud en todos los sentidos, la salud mental, la salud física, y bueno, estar vacunado es, creo que una de las mayores pruebas que le podemos dar, como tú lo dices, darle sentido también a las personas que ya no están, que fallecieron de COVID, y bueno. Pero el día de hoy, aprovechando que pasó la festividad de Día de Muertos aquí en México, te traemos un episodio en el que te decidimos hablar sobre las leyendas mexicanas y también sobre a veces esas cosas que nos llegan a pasar como paranormales o sobrenaturales o que quizá no tienen explicación y que les damos como ese sentido, no sé, terrorífico a lo mejor porque, bueno, digo, México, como muchos países en el mundo, cuenta con leyendas que a través de los años, muchas son prehispánicas y se han como ido adaptando de generación en generación hasta tomar cierto sentido, ¿no? Hay muchas, algunas que son como no tan de terror, sino basadas en el amor o en el aprecio, y hay otras también que sí son terroríficas, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y les digo, en México en general y estoy segura que en otros países. A mí me gustaría comenzar con una clásica, que es la de La Llorona. Y hay un montón de versiones de esta que dicen que fue una mujer que tenía muchos hijos y creo que el esposo la engañó, la abandonó y entonces ella de coraje los fue a ahogar a un río. Entonces, de aquí viene como esta leyenda de que la Llorona grita el ay mis hijos y de que aparece mucho en lugares donde hay agua. Entonces, hay muchas versiones porque como que la más prehispánica también cuenta que era la Malinche. Entonces, que al haber entregado o traicionado a sus hijos, que eran los aztecas y los los españoles para, bueno, ya saben, la caída de Tenochtitlán. Entonces es cuando le llegó como la culpabilidad y es la que clama por sus hijos, que fueron a su gente que abandonó. Pero más allá de esto, hay gente y hay testimonios, entre esos soy yo, decía haber escuchado como este lamento y como, o sea, tal cual no se escucha el ay mis hijos, sino es como un quejido largo y dicen que si lo escuchas lejos es porque la tienes cerca. Entonces, no sé si tú lo hayas vivido. Pues una vez, yo creo que igual y a lo mejor yo estaba medio dormido, estaba soñando, pero sí me tocó escuchar el quejido que tú dices, pero sí se escucha muy, muy, muy,
Pues sí se escucha tenebroso, ¿no? Incluso hasta como que se te eriza la piel. Y ese día yo estaba como que entre dormida, pero ya sabe, ¿no? Como esas veces que estás medio dormida, pero que no tan dormida, como que estás como que nada más como que tu cerebro está dormido. Es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces ese día me acuerdo que hasta me tapé la cara porque me dio mucho miedo, pero ya saben, ¿no? Pues uno está ahí primero que, ay, no nos da miedo, no nos da miedo, y que las películas de terror y que la Llorona no existe, pero ese día sí me dio muchísimo miedo, de verdad. Y bueno, además de lo que me ha pasado a mí, pues mi familia es de un pueblo que se llama Santa Cruz Quechulac, Puebla. Y a un abuelito en paz, mi abuelito en paz descanse, digamos que es mi bisabuelo, porque es el abuelito de mi papá, le tocó verla, varias veces le tocó verla, y una de esas dicen que él estaba en la laguna, porque ese es el pueblo de las tres lagunas, que es Laguna del Chica, Laguna de Quechulac y la Laguna de las Minas, así se llama, se conoce el pueblo, y dice que le tocó ir sobre la laguna, pues, obviamente gente de pueblo, no les da miedo, no hay luz, la luz, única luz es la de la luna en la noche, y a mi abuelito le tocó verla. Y él comenta, en paz descanse mi abuelito, que era una señora que tenía cara de caballo y no fue la única persona que lo vio. Había otras personas que también han atestiguado que sí es una persona que se le hace la cara, o sea, que se ve muy hermosa de lejos, que es una persona muy preciosa, pero ya cuando se va acercando es pues tiene cara como de caballo. Y no es el único testimonio que hay, les digo, hay varios testimonios que he escuchado yo que lo dicen. Esperemos nunca encontrarnos, la verdad, porque santo Dios, no sé qué haría. Pero el chiste es que, pues nada más el puro escuchar ese llanto o ese lamento, Lamento. se te eriza la piel. Ahora imagínate verla, yo creo que no sé qué me pasa, ¿no? Yo creo que me desmayo, me da el tamafax, no sé qué me pasaría. Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo también conocí a unas personas que estaban tomando muy, muy de noche afuera de una tienda y también comentan lo mismo que tú, Ujú, que tenía cara de caballo. ujú, Entonces por ahí hay algo. Y fíjate que también, otra anécdota, eh, mis papás, bueno, mi familia, mi hermana, mis papás y yo viajábamos mucho antes a Cuautla. ujú. Y uno de los caminos que tomaban era el de Xochimilco, Mm, pero a veces regresábamos muy noche. Y me cuentan mis papás que era muy noche ya que veníamos de Morelos por mm. Xochimilco y que ellos vieron a la Llorona, que de hecho le pitaron porque era una mujer así de blanco, Ujú, ujú. pero que se percatan de que no tenía piernas, o sea, que estaba No, flotando. está como flotando, sí, sí, Ajá. sí, sí. Ay, hasta me dio miedo. Sí, a mí también, miren, aquí está la evidencia. Entonces, que no se dijeron nada para no asustarse el uno al otro, Ujú. hasta que llegaron a la casa y el día siguiente platicaron y fue como de la viste, es que yo también la vi, pero no te quise decir porque me daba miedo. Sí, Entonces, si son como esperemos, como tú dices, nunca topárnoslas porque si tan solo sí. el lamento te hace que te dé un miedo instantáneo, Ujú, no me quiero imaginar lo que es la presencia ya ujú. de lo que sea o a lo que represente la Llorona. Exacto. También hay otra, esa creo que también la conoces, es la de la planchada. Y Sí, es claro que que sí. esta, la leyenda dice que, la leyenda es más o menos del siglo XIX Ujú. y está fue de un hospital, el Hospital Juárez, que está aquí en la Ciudad de De la México, que Ciudad de está por México. la Merced. Ujú. Y la historia dice que había una enfermera, ahorita no me acuerdo exactamente del nombre, pero empieza con Estela, creo. Ajá. Y ella se enamoró de un médico y como que se prometía un amor eterno y así, pero resulta que el médico estaba casado. Entonces, pues la dejó y ella como que se sumió en una depresión y se convirtió en una persona muy amargada y una enfermera muy mala con sus Grosera. pacientes. Ujú, ujú. Entonces, cuando ella muere, como que la culpa no la deja descansar o no la ha dejado de descansar y su fantasma o el espíritu de la planchada recorre el hospital Juárez para visitar a los enfermos. Entonces se dieron cuenta, pues obviamente porque decían que veían la foto de ella que ya no estaba, que estaba muerta,
y los pacientes la reconocían como la que los acababa de ir a revisar o a cuidar, porque está como esta parte de que busca remediar lo malo que hizo durante su vida, haciendo ahora el bien con los pacientes. Entonces es también una leyenda muy famosa aquí en México. Nunca he visitado ese hospital y tampoco quisiera, porque yo soy una persona súper miedosa, súper miedosa. No te aguanto una película de terror, no te aguanto un relato de terror porque me duermo con la luz prendida o no duermo. Entonces, Claro, sí. Esta es también una de las leyendas más famosas de México. Sí, fíjate que si bien lo comentas, bueno, yo no sé si nada más se aparezca en el Hospital Juárez, pero a mi mamá le pasó. Mi mamá perdió a un bebé después de mí, mi hermana Valentina. Pero dice ella que cuando estaba en el hospital, mi mamá pues obviamente ya era grande en el momento de que iba a tener a mi hermana, ya tenía 45 años, entonces para mi mamá fue muy difícil pues llevar ese embarazo, ¿no? Sobre todo porque ella había tenido 3 embarazos antes. Y dice ella que cuando estaba en el hospital, que se empezó a sentir muy mal, muy mal, muy mal. Y que cuando ella estaba solita en el piso, pero dice que de repente empezó a sentir mucho escalofrío, mucho escalofrío, y que vio entrar a una enfermera, pero que la enfermera no le habló ni nada. Y dice que le dejó unas guayabas ahí mismo en donde ella estaba, mi mamá estaba, pero que mi mamá pues que le dio desconfianza, pero a la vez le dio mucho temor porque dice que ni tan siquiera le habló, o sea que nada más como que llegó, le dejó las guayabas y se volvió a salir, pero dice mi mamá que ella piensa que fue pues la planchada, ¿no? Porque obviamente dicen que en esa misma noche a varias personas les dejó fruta y esa fruta, como quien dice, fue la que salvó a las personas. Pero mi mamá, como le dio desconfianza, no se la comió y al otro día mi mamá tuvo el aborto de mi hermana. Fue algo como, pues no sabemos si era o no era, pero el simple hecho de hablar de la planchada y que pasen este tipo de cosas y que casi sea un milagro que a las personas que ya estaban casi desahuciadas les hayan dado o se hayan comido esa fruta y lo hayan platicado al otro día, sí fue como un poquito extraño y fíjense que mi mamá lo cuenta y mi mamá lo cuenta con nervios, temor, pero a la vez como culpa, ¿no? De si me hubiera comido esa guayaba, igual y se hubiera salvado a mi hija, ¿no? Entonces, como que es una parte que no sabemos si es o no es, pero que sí he escuchado que también se aparece en algunos otros hospitales. Entre ellos fue una de mis tías, que en paz descanse su hijito, lo tenía en el hospital y de igual forma se le apareció, pero en el estacionamiento. Entonces, pues sí, te digo, o sea, no sé si son esas personas de las que les hablamos de como leyenda urbana, como leyenda mexicana, o pues ya sean otro tipo de entes, ¿no? Pues sí, obviamente no tienen como una explicación científica, ¿no? Y nosotros creo que le atribuimos esa parte. Ujú. Sí, son cosas muy inexplicables, porque también Demasiado. existe otra, esta es muy bonita, esta sí no es de miedo, bueno, obviamente pues sí es muy triste porque pues hay dos personas muertas en esta historia y es la del Callejón del Beso. Eso. Ujú. Hace muchos años igual te hablo que de la época eh, de la colonia española, Ujú. cuando en Guanajuato una, vivía una familia rica y estaba doña Carmen. Antes se solía llevar dama de compañía, entonces Ujú. doña Carmen era la hija de un poderoso hombre y ella se enamoró de un minero y pues obviamente pues el papá no quería Ujú. que esa relación prosperara, así que lo separó y la dama de compañía, bueno, el señor la quería casar con un amigo español, ya también creo que grande, Ujú. y doña Carmen le mandó una carta con su dama de compañía a su amado, creo que era don Carlos. Ujú. Entonces él compró la casa de enfrente, que de hecho así se llama, es muy popular aquí en México, el Callejón del Beso, y las casas están separadas creo que por 78 centímetros de balcón a balcón y el punto más estrecho es de 73 centímetros. Entonces, bueno, don Carlos compró la propiedad
y siempre se veían de balcón a balcón escondidas, hasta que un día su papá descubrió el, el secreto y pues apuñaló a doña Carmen. Obviamente el amado de doña Carmen no soportó una vida sin ella y se aventó desde el balcón. Y ahora se cuenta que las parejas que lleguen a visitar el Callejón del Beso y se den un beso en el tercer escalón, van a durar o van a tener como un tiempo de felicidad de 7 años. No, pues sí conviene ir al callejón. Y de hecho es uno de los lugares más concurridos, ¿no? Turísticamente hablando. De hecho es muy popular que la gente vaya y se tome fotos dándose un beso precisamente en el tercer escalón. Y creo que es una de las leyendas como también de las más significativas de las que se cuentan muchísimo aquí en México. No todo es terror, pero en su mayoría sí, porque la siguiente leyenda que les traigo habla de la quemada. Y es que también en la época de la Nueva España existía una mujer muy, pero muy, muy hermosa. Y esta mujer era tanta su belleza que todos los hombres que la miraban estaban atraídos por ella. Y llegó a causar muchos disturbios, llegó a causar peleas, incluso hasta muerte de los hombres que querían estar cerca de ella. Ella evidentemente se sintió culpable y se sintió mal de que la gente y los hombres estuvieran matando por ella, que decidió un día en su habitación meter su cara en ácido para precisamente que su belleza no siguiera causando problemas ni muertes. Pero para esto había una persona, un hombre, que está tan obsesionado y tan enamorado de ella que cualquier persona que se quería acercar lo mataba o lo enfrentaba a duelo. Así que cuando ella se desfigura el rostro, por eso es la quemada, porque se quema el rostro, muchos de esos pretendientes, si no es que la mayoría o todos, pues la deciden abandonar, porque ya no era un rostro estético, era un rostro mal formado. Así que la persona que era su admirador va a verla y lejos de alejarse como lo hicieron los demás, la aceptó y se casaron. Entonces, por el resto de su vida, la quemada siempre llevó un velo para cubrir lo que había pasado con ella. Como tal. ¡Ay, qué feo! ¿Tú qué hubieras hecho que hubiera sido tan hermosa? ¿Te hubieras quemado también, amiga? No. No, yo tampoco. Ni modo, la que es bella y ni modo. Pues es que imagínate. No. Bueno, antes ahí cabe mencionar y destacar que por lo menos a una persona sí le gustó, no le importó su falda, y ese es cuando... Sí, que tal vez era más el amor que le tenía que la apariencia física que podía tener la famosísima quemada. Pues fíjate que no, yo creo que no. Ahorita también ya está como más difícil como que caigamos en tantas cosas como las leyendas, ¿no? Como lo del Callejón del Beso o lo de la quemada. Y creo que incluso es un poquito más fácil que pase lo de la plancha que las otras leyendas que les he contado, porque pues al final creo que sí es más probable cuando entra como el desamor en tu vida, que te amargues, que odies todo por un tiempo, pero pues no está sano ni está padre que te amargues siempre. Siempre, eso sí, sin duda, sin duda. ¿Y qué piensas de todas estas cosas paranormales? ¿Alguna vez has vivido tú una, además de las que nos has contado de tus familiares? No, sí, muchas veces. Realmente es bien raro porque yo soy bien miedosa y siempre me pasa algo. Ay, Dios mío. Pues a mí sí me ha llegado a pasar. A mí en mi casa actual se me aparecía una persona y era un hombre que haz de cuenta que se me aparecía en un marco. Bueno, se me aparecía porque ya gracias a Dios ya no, pero se me aparecía en un marco de mi casa y haz de cuenta que estaba entre la oscuridad y solamente cuando peleaba yo así con las personas o así, o sea, no pelear de pelear, ¿no? Sino que, no sé, me enojaba o algo así, como que no sé, como que lo atraía o no sé, y sí me llegó a pasar y hay testigos, hay testigos, y
y como que se reía de mí. Haz de cuenta que como que se me quedaba viendo y sonreía. Y a mí me daba mucho miedo, mucho, mucho miedo. Incluso, pues sí, ya sabes, ¿no? Empezar a orar y a bajar a toda la corte celestial, como se dice por ahí, porque sí, sí era mucho mi temor, mucho, mucho mi temor. Y hubo 2 noches que no pude dormir por lo mismo de que lo veía. Así, así, o sea, lo veía, lo veía. Y bueno, esa es una. Y antes, hace como unos 6 años, más o menos, 5 años, me tocó igual estar, bueno, cuando vivía en otra casa, en mi primera casa donde nací y todo, ahí me tocó que me espantaran, pero igual a mi hermano. O sea, yo escuché que él me habló y él escuchó que yo le hablé, ¿no? Y al momento de que voy a asomarme, me dice, tú me hablaste. Le dije, no, no es cierto, tú me hablaste, ¿no? Entonces ahí empezábamos como en conflicto. Pero ahí yo creo que había algo negativo porque teníamos una casera, una arrendadora, perdón, una arrendataria, no, arrendadora, una arrendadora, eh, y era muy mala, o sea, ella creía en todo eso de brujería y creía en toda la parte de, pues ya saben, ¿no? Que según llevan a los santeros y había como malas vibras. Al principio yo cuando estaba chiquita no sentía tanta mala vibra, pero desde ese momento que nos empezaron a espantar a mi hermano y a mí, incluso varias veces escuchamos cómo caminaban en la noche, así como, o sea, mi hermano y yo escuchábamos cómo caminaban en la sala, ¿no? Y mi mamá nos decía que estábamos locos, ¿no? Pero no, sí, varias veces nos espantaron a mi hermano y a mí. Y son cosas que, pues no sé cómo las pude superar o no sé, porque realmente les voy a decir algo que a lo mejor y me voy a quemar, van a decir, está loca, ¿no? Pero yo tenía casi 20 años y yo quería que me acompañaran al baño, cuando la casa no era tan grande, pero yo no podía estar sin que me acompañaran al baño en la madrugada, ¿eh? Porque te digo, como ya era el temor, el miedo de que me fuera a salir algo que, no sé, mil cosas uno piensa, ¿no? Este, pues sí, a esa edad yo todavía pedía o sea, que me acompañaran al baño. Y de verdad que lo platico y me da nervios y me da hasta cosa, porque sí me acuerdo del momento y sí como que, ay, no sé, no sé, son tantas cosas que me han llegado a pasar. Y pues en una de esas también me tocó experimentar la muerte de una persona, bueno, no como tal, ¿no? Pero esa persona se murió a los 2 días de que yo la vi en mi casa. O sea, fue algo bien raro, o sea, fue algo bien raro, porque yo, o sea, ella estaba un poquito enferma, ¿no? Pero yo la vi sentada en mi casa. Y o sea, yo me acuerdo que yo le dije, mamá, mamá, es que está sentada. No, ¿cómo va a estar sentada? Mamá, está sentada. No, Carla, no empieces. Y yo, sí, mamá, está sentada. Y yo tengo algo como, no sé cómo explicarlo, una percepción o no sé, de, pues, cuando alguien fallece, ¿no? Eh, y me toca ver una luz y cada que alguien fallece, esa luz siempre aparece. Y entonces mi familia ya sabe que cuando les digo, ahí está la luz, mi familia ya sabe que alguien va a fallecer, ¿no? De mi familia o gente muy cercana a mí. Y justamente pasó eso. Yo le dije eso a mi mamá y justamente a los 2 días le dije, mamá, alguien se va a morir. Y nos marcan diciendo que esa persona, que era mi tía, en paz descanse, pues había muerto, ¿no? Entonces fue como un impacto, pero a la vez sí, ay, no sé, como que, ay, no sé, es algo bien extraño, de verdad. O sea, yo sí tengo que estar orando y tengo que estar ahí, pues platicando mucho pues ahora sí, pues con mi familia para como olvidarme de esos momentos, pero en sí tengo que estar orando mucho, porque realmente sí me han pasado cosas medio extrañas, medio feas y cosas que sí me erizan la piel. O sea, a lo mejor y al momento de platicarlo ahorita ya no me da miedo, pero al momento de experimentarlo, al momento, no inventen, o sea, realmente es algo muy feo. ¿Y a ti, Fer, te ha llegado a pasar algo? Algo que nos puedas platicar, que nos puedas comentar. Pues yo generalmente no es como que hay gente que sí se mete mucho en estos temas, yo no tanto, pero hubo un tiempo en la universidad en la que yo empecé a salir con una persona que
cree en esas cosas de la santería. Honestamente yo no sé cómo funciona, ni sé si exista como alguna diferencia como entre los que siguen a la Santa Muerte y la santería. Ujú. No soy una persona, les repito, que sepa, pero él tenía una vibra muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero esta vibra solamente era cuando yo era como su pareja, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad no es como que tuviéramos en realidad una relación, sino que salimos nada más un tiempo, porque cuando éramos amigos era una vibra distinta. Pero cuando empezamos como a hacer, a que la relación fuera más allá, Ujú. las cosas empezaron a ponerse muy raras, porque su vibra era muy fuerte. Ujú. Y yo siempre he sido como una persona muy saludable, o sea, nunca había tenido como tal dolencias. Ujú. Y cuando conozco a esta persona que me dice que creo que, no sé cómo se llame, secta o religión o grupo, mataban gallinas, sacrificaban animales para satisfacer como para dárselos de ofrenda a la muerte, yo empiezo a tener problemas de salud y entonces mi mente se empieza mucho a conectar con cosas que él hacía. Ujú. Entonces, cuando una vez me acuerdo que soñé que yo iba con mi papá en el coche y con mi hermana y que la calle era negra, negra y en todo el trayecto había gallinas negras muertas con sangre. Entonces que yo corría, que yo huía, que yo decía, es que, ¿qué está pasando? Después me dejaban como en un campo de fútbol y que cuando saltaba del campo de fútbol y subía como a las tribunas, ahí estaba él. Ujú. Entonces me decía como algo así tipo que sí ya estaba lista y que Ujú. sí ya estaba lista y que sí ya estaba lista. Entonces, no sé qué cosa rara pasó, que al día, o sea, yo ese sueño me lo callé y con muchísimo miedo, no dije nada, no conté nada y así. Y al día siguiente que lo veo en la universidad, lo saludo y me dice, ¿ya estás lista? Entonces, me dio muchísimo miedo porque fue como, no sé a qué se debió, o no sé si te digo que es como que se conectan, o fue un ritual, o no tengo idea, Sí, sí, sí. pero siempre que estaba con él pasaban este tipo de cosas. O cuando él y yo peleábamos, Ujú. como que este tipo de sueños me llevaban a eso. Sí. Y te digo que la peor parte, quizá de todo, es que yo siento que los sueños que yo tenía o que él tenía como acceso a los sueños que yo tenía con referencia a eso. Sí. Entonces, o sea, como tal, no es como que me hubiera pasado en la vida real, Ujú. pero sí experimenté diferente tipo de sueños de esa manera. Ahorita yo, por lo que sé, por lo que he leído, también pudiera ser que fuera un amarre o algo así en los que pueden como hacer todo ese tipo de cosas. No, yo no juzgo como la gente que lo hace, así como dice, no, como existe el bien, existe el mal, Ujú. pero creo que en ese momento de mi vida sí estaba yo como muy debilitada mentalmente y quizá tuvo como más acceso a que se metiera a mi mente. Sí, fíjate qué es lo que dicen, que es a través de vibras. ¿Quién sabe? Como tú dices, o sea, no sabemos, a lo mejor y no lo pueden decir, pero pues obviamente nosotros a lo mejor creemos somos de diferentes religiones, pero digamos que estamos más hacia el lado del bien, Conectadas a lo más mejor. conectados, exacto, hacia el lado del bien, que pues tener toda esa energía negativa, ¿no? Incluso cuando le llegamos a tener a lo mejor ese tipo de energía negativa, pues preferimos como que alimentar nuestra alma de otra manera, ¿no? Así como empezar con pensamientos positivos, con cosas diferentes para quitar esas malas vibras que a lo mejor a veces no las tenemos uno como persona, sino las transmiten porque te las transmiten por envidia, por muchísimas cosas que se puedan imaginar, pueden llegar las malas vibras, ¿no? O sea, yo se los digo porque a mí me lo comentaron en algún momento. Y pues sí, yo soy de las personas que por lo menos trato de ser un poco positiva precisamente por lo mismo, para que no me vaya a pasar lo que les estamos platicando, porque sí es muy feo yo creo que pasar por ese tipo de situaciones.
Exactamente, amigos. Y bueno, a mí ya se me erizó la piel de estar hablando y de escuchar las historias de Carla, porque les digo, yo soy una persona súper miedosa, no les veo una película de terror completa porque de verdad es que me da mucho miedo. Pero este episodio lo queríamos hacer precisamente como para no dejar pasar quizá, bueno, la tradición del Día de Muertos es de una época prehispánica, ahorita se le agregan cosas, se le quitan otras más, pero al final de cuentas, esta festividad como que nos trae como quizá esos recuerdos de los antepasados que tienen vigencia hasta hoy en día. Les repito, como lo de la Llorona, ¿no? Que no es tan solo una leyenda, sino que hay testimonios de gente que la han escuchado, yo soy uno de ellos, Carla también, y de gente que la ha visto, o la de la planchada, que ronda, ya lo investigué bien y si no es nada más en el Hospital Juárez, es en cualquier hospital. Sí. Entonces, alrededor de todos los sucesos que llegan a suceder, vale la redundancia, de todo lo que llega a acontecer en el mundo, al final creo que es lo que platicaba el otro día con mi hermana, ¿no? Somos energía, o sea, creo que estamos compuestos de cuerpo y energía, o alma, si lo quieres llamar así. Y todos sabemos que no nos, realmente nunca nos disolvemos, solamente la materia se transforma, la materia de nuestro cuerpo cuando nos vamos y dejamos el plano terrenal, se va, o sea, hace cenizas o se convierte en tierra al final, pero yo sí creo que la energía permanece. Y por eso es que luego, si alguien familiar nuestro fallece, dicen que regresan por sus pasos, porque creo que sí, que la energía finalmente está aquí, en algún momento, en algún sitio de este universo, y aunque ya no es tangible, al 100%, algunas veces sí la podemos percibir. Sí, sí coincido completamente. Incluso también te digo, somos vibra y como vibra también luego cuando tenemos una energía nosotros mismos muy negativa, nos atraemos nosotros mismos las cosas malas, ¿no? A lo mejor Sí. y, ay, no me salió esto, porque esto, y lo hacemos a que no nos salgan las cosas. Lo atraemos. Lo atraemos, ahora sí que todo lo que deseamos atraemos, y eso es muy cierto. Y de verdad confíen muchísimo en sus vibras. Creo que ya lo habíamos tocado en otro episodio, pero realmente cuando su intuición les diga que algo no está bien, cuando la vibra de una persona no se sienta tan bien, háganle caso, porque luego quizá le damos segundas oportunidades y no tiene nada que ver con el prejuicio. Los prejuicios de los que ya también hablamos son una cosa muy diferente a las vibras, porque un prejuicio es como la percepción que tenemos desde el principio y una vibra es algo que no expliques, es algo que se siente desde el primer momento. Si te sientes cómodo, a gusto, querido con una persona que te transmite eso, ahí es. Pero cuando sientes esa amenaza, ese miedo, ese rechazo, esa mala vibra, pues sal corriendo porque no te lo estás imaginando. Sí, realmente es muy feo, incluso hasta con la misma familia, cuando no se sientan ni a gusto con la misma familia, no, o sea, Corra. lo principal es uno siempre y siempre uno, como siempre me dice mamá, primero eres tú y luego tú, Y al final tú. Y al final tú, sí, porque realmente luego por creer que a lo mejor la misma familia no hace daño, hay mucha familia que es muy, muy egoísta, que tiene envidia, amigos, familia, todo lo que se puedan imaginar, y que pues, son los que hacen que a veces te vaya mal por tanta mala vibra que te pueden dar, ¿no? Pero por eso siempre, si son religiosos o no, crean en Dios, si no son religiosos, crean en lo que quieran creer, tengan fe en algo, pero pues siempre hay que tener fe en algo para que todo fluya. Sean buenas personas. Con ese mensaje nos despedimos y queremos que nos escriban en las redes sociales cuáles relatos de miedo, de terror, paranormales o cuáles otras leyendas conocen para poder seguir compartiéndolas y seguir entablando charlas e intercambiando mensajes a través de nuestras redes sociales. Yo me despido de ti, soy Fer Villanueva, me dio muchísimo gusto estar contigo en este capítulo número 13 de Lo Poco que Sabemos. Yo soy Carly Carrera, me despido de todos ustedes y esperamos sus comentarios y sus historias de terror. Ya saben que todo vale, todo cuenta y aquí te contamos
Lo poco que sabemos Un espacio donde estar mal está bien.